¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Muy buenas noches. Soy Darío Celis. Bienvenidos a Índice Económico. Saludo como todos los miércoles a María Elena Vega. ¿Cómo estás, María Bien, Elena? Darío, qué gusto saludarte. Y a Rogelio Varela. Darío, María Elena, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está pasando con la posesión de los inmuebles? Esta pandemia pues vino a trastocar el registro de muchos de ellos con el consiguiente problema que implica para las familias en cuanto a la cesión de derechos. De esto vamos a platicar hoy. Acompáñenos. El presupuesto de egresos de la Federación 2022 avanza en la Cámara de Diputados tras la aprobación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con recortes importantes al Instituto Nacional Electoral y a otros organismos autónomos. El crecimiento de los precios al consumidor en octubre pasado alcanzó una variación de 0.84%, por lo que la inflación a tasa anual llegó a 6.24% al décimo mes del año. Se trata de la tasa más alta desde el 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En los últimos 2 años, más de 6.2 millones de mexicanos abandonaron la clase media para llegar en 2020 a 47.2 millones de habitantes. Así lo informó el INEGI. La Asociación de Bancos de México informó que entre enero y agosto pasado se registraron 1.200 millones de transacciones a través de computadoras y teléfonos inteligentes, lo que significó un incremento de 77% con relación al mismo lapso de 2020. Lamentablemente, la pandemia también afectó la cesión de derechos en muchos bienes inmuebles. Vea lo que le preparamos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, la cual brinda un panorama sobre la tenencia de la propiedad, indica que de 24 millones de viviendas propias, 73% cuenta con escrituras, es decir, 17.4 millones. De estas, 9.9 millones pertenecen a hombres y 7.2 millones a mujeres. La encuesta arrojó que 57.3% de casas habitación fueron construidas por los dueños, principalmente en Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala, mientras que la compra de vivienda nueva aumentó a 20.8% frente al 17.1% de 2014. Asimismo, se incrementó a 14.6% la compra de casas usadas al compararse con el 12.7% de 6 años atrás. En el 2020, el 57.1% de las viviendas encuestadas eran propias pagadas, incluyendo intestadas o en litigio. Las irregularidades que existen a nivel nacional en bienes inmuebles es amplia. Se habla que 6 de cada 10 inmuebles están irregulares, no concretan una estructura. Con esta pandemia, la cesión de derechos a bienes inmuebles se ha complicado. Para platicar del tema, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a la abogada Laura Patricia Padrón Rodríguez. Ella es socia fundadora de Padrón Abogados. Muy buenas noches, abogada. Qué gusto saludarle. Gracias, igualmente. Buenas noches. Gusto en saludarles. Muchísimas gracias. Oiga, ¿cómo estamos viendo en esta situación de pandemia, por supuesto en bienes inmuebles? ¿Hay regularización dentro de esta situación a nivel nacional? Tenemos un severo problema porque en México, aun cuando hay campañas en las cuales se intenta que los inmuebles se vayan regularizando, la gente normalmente no lo hace. Considera que teniendo un papel privado puede adquirir un inmueble. Legalmente sí es cierto. La problemática surge cuando las partes fallecen y en esta pandemia hemos tenido a muchas personas que fallecen sin testamento o que el papá tenía firmado un documento con una hoja de papel en la cual le habían cedido derechos sobre un inmueble y ahora quieren formalizar y tener escrituras. Esto conlleva una problemática porque si bien es cierto que podemos nosotros demandar el otorgamiento y firma de estas escrituras, Tribunales estuvo cerrado casi 8 meses y entonces todos los trámites estuvieron suspendidos. Esto ha creado una cantidad importante de retrasos y rezagos y la gente no puede utilizar su inmueble. Si tuvieran la necesidad de venderlo, no lo pueden hacer con estos documentos. No tienen la documentación adecuada, no han pagado impuestos, todo se complica. Sin duda, estamos ante dos graves problemas, licenciada. Por un lado, pues la apatía y también posiblemente la ignorancia
de la gente por no tener en regla y ordenados sus documentos. Y por otro lado, pues también la ineficiencia, porque hay que reconocer que el aparato gubernamental en la materia pues suele ser ineficiente, aunado al problema de la pandemia. Es como que una tormenta perfecta, ¿no? La que se combina y que al final del día pues le da el traste a las personas que requieren este tipo de sesiones. Es correcto. Aquí tenemos un problema. El pago de impuestos es muy alto. El traslado de dominio es muy alto. La persona que vendió el inmueble tiene que pagar impuestos sobre la renta y también lo consideran alto. Por eso se utilizan otros mecanismos que no les dan la seguridad ni certeza jurídica al propietario al 100%, pero que se han venido utilizando en lugar de pagar impuestos, en lugar de contratar un notario. Yo otorgo un poder para actos de dominio sobre un inmueble y con eso la persona que está comprando se siente que ya es propietario y la verdad es que no lo es. Actualmente con la ley de lavado de dinero, los notarios ya no están queriendo escriturar a aquellas personas que tienen solamente un poder de aquel que era el propietario del inmueble. Entonces, todo esto ha venido a complicar todavía más la situación. Si la gente no estaba dispuesta a regularizar sus inmuebles, ahora con toda esta complicación, menos. Siento que el gobierno tiene que implementar algunos programas, crear algunas políticas públicas para tratar de que se haga esta regularización de inmuebles, porque verdaderamente está muy complicado y los tribunales no se dan abasto cuando nosotros tenemos que estar presentando demandas de otorgamiento y firma de escrituras para poder regularizar un inmueble. Y el problema al final es que tenemos que llegar con el notario con una sentencia y se van a tener que volver a pagar esos impuestos. De eso no nos salvamos nunca. El problema también es que las leyes fiscales, cuando usted adquirió un inmueble hace 10, 15 años, pretenden imponerle multas, recargos y actualizaciones. Entonces, la problemática crece. Esta problemática que le comenta María Elena Darío, ¿en qué medida también está afectando el negocio inmobiliario o simplemente la posibilidad de obtener pues, un crédito hipotecario? Actualmente no tenemos noticia de que se esté complicando la obtención de créditos hipotecarios. Lo que sí ha pasado es que la gente está dejando de pagar sus créditos porque han perdido sus empleos. Entonces ya no tengo para pagar la hipoteca y yo creo que no en mucho tiempo, esperaría que no fuera así, pero no en mucho tiempo tendremos la problemática de los cobros por parte de los bancos o los remates por parte de los bancos de todas aquellas hipotecas que no se han podido cubrir. Le comentaba a Darío que, bueno, parte de la problemática es la falta de una política pública. ¿Cuál sería esta política pública que se requiere para ir mitigando esta problemática que va creciendo? Yo podría proponer el que se hicieran estas jornadas notariales, pero no que castigaran al notario en el sentido de que van a bajar el pago de honorarios, sino que efectivamente acudieran a todas las colonias. Sobre todo hay zonas especiales en la ciudad donde se conoce que los inmuebles son irregulares. La política pública tendría que consistir en que no solamente te doy la facilidad de que un notario te escriture a un precio bajo, sino que el pago de impuestos no esté basado en el avalúo del inmueble. Y a lo mejor ahí tendrían que pensar en que fuera a valor catastral y que además se dieran facilidades de pago en cuanto a los impuestos que se van a generar por ese traslado de dominio. Tendría que ser una cosa así y con una campaña muy agresiva, prácticamente yendo de casa por casa para que esto pudiera funcionar, para crear esa conciencia también en los ciudadanos. ¿Cuáles serían las dependencias públicas que en todo caso tendrían que regularse para que se diera esa transición más ordenada y pues benigna para pues, el contribuyente, que al mismo tiempo pues, es el beneficiario de un bien raíz? Y obviamente tendría que ser el Servicio de Administración Tributaria, ¿con quién?
Tendría que ser la tesorería de cada uno de los estados de la República. Y en caso de que se generen impuestos federales, sí, el Servicio de Administración Tributaria. Normalmente se causan traslado de dominio, que ese es local, se causa el pago del impuesto sobre la renta, se causa en algunas ocasiones cuando el inmueble es para uso comercial, se causa el pago del impuesto al valor agregado. Ahí tendrían que intervenir todas esas autoridades tributarias para hacer su reducción. Además, hacer que intervengan los colegios de notarios, que normalmente ellos están en buena disposición de auxiliar, para que ellos puedan realizar un convenio en cuanto a los honorarios. El registro público de la propiedad, por lo menos en la Ciudad de México, Instituto de la Función Registral en el Estado de México, ellos también tendrían que participar para hacer una reducción en el pago de los derechos por inscripción de estas transmisiones de propiedad. Son los que en principio tendrían que participar. Nos platicaba también, abogada, que pues con la pandemia se tuvieron que cerrar varias oficinas donde pues se realizan estos trámites de regularización. ¿De qué tamaño es el rezago? El rezago fue de casi 8 meses cerrados los juzgados. Los juzgados reciben aproximadamente al año cada juzgado, 2,000, 3,000 asuntos nuevos. Si tenemos 8 meses cerrados y actualmente los juzgados ordinarios o locales están funcionando en pares y nones, un día sí, un día no, la verdad es que el rezago es impresionante. ¿Hay alguna alternativa que tienen los ciudadanos para agilizar este tipo de trámites a través de sesión, a través de algún otro tipo de regulación, abogada? Mire, en realidad no, solamente que acudieran directamente a la notaría, pero tendrían que llevar a la persona que les vendió, acudir ellos, pero normalmente la persona que vende un inmueble en un contrato privado de compraventa o que otorga un poder, lo que no quiere es pagar ese impuesto sobre la renta por las ganancias que está teniendo al vender su inmueble. Entonces, ese es el trámite más sencillo, pero a la vez es el más complicado. Muchísimas gracias, abogada Laura Patricia Padrón Rodríguez, socia fundadora de Padrón Abogados, especialistas en derecho familiar. Gracias por todos estos conceptos, por toda esta información. Muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Pues es un problema que atañe no solamente a los particulares, sino también a las autoridades. De por sí ya esta pandemia vino a trastocar pues todo lo que son los registros y la documentación, pero si no hay voluntad también de las personas por estar al tanto y conscientes de la importancia de este tipo de trámites, pues se vuelve esa tormenta perfecta, ¿no? Sí, y además de que hay que armarse de paciencia, esa es la realidad, porque pues los juzgados estuvieron cerrados muchos meses, Darío, Marilena, entonces, pero es importante porque pues para herencias, para tramitar algún financiamiento, es muy importante tener los papeles en regla. Y la verdad es que sí se necesita una política pública, que haya menos impuestos. Hay temas donde se pagan dobles impuestos y no se vale. Yo creo que también la gente de frente a una situación económica, pues eso no le permite avanzar, Darío. No, los ahuyenta simple y sencillamente, como decía la abogada, rehuyen el pago del impuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Darío, Rogelio. Rogelio. Gracias, Darío, Marilena, buenas noches. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.